Vayamos allá donde nos llaman los dioses. ¡Ah! Y la injusticia de los hombres. ¡Ah! La suerte está echada. ¡Ah! Perdón. Bueno, pues estas fueron unas palabras pronunciadas por Julio César antes de cruzar el río Rubicón. Y sus legionarios pues respondieron: ¡Oh César, o nada! ¡Oh, oh, oh, oh! Dios mío, qué mal me ha sentado esto por la garganta. Pues nada, que comenzamos el vídeo. ¡Hala! Bueno, es difícil para cualquiera contar pues en unos pocos minutos la historia de uno de los imperios más grandes y más sólidos que vieran los tiempos, ¿verdad? Y aún así intentamos ofrecer algunos apuntes precisos pues para conocer mejor la historia de Roma y la de uno de sus más brillantes hijos, Cayo Julio César. Bueno, pues según nos cuenta la historia, Roma fue fundada en el 753 a.C. tras la muerte de Remo a manos de su propio hermano Rómulo. Vale, bueno, pues por lo tanto, un imperio que vería prolongar su dominio durante más de 1000 años nació con la sangre de sus propios hijos. Esta leyenda es muy importante para entender el carácter de los romanos. Roma, en origen, era una pequeña población constituida por unas poquitas casas de adobe, de paja. O sea, sus habitantes, bueno, pues eran agricultores que daban muchísima importancia a la tierra que cultivaban y es verdad que marcaban notables diferencias con otros pueblos del ámbito oriental o griego. Y estos romanos primigenios siempre lucharon por su tierra, primero defendiéndose y posteriormente atacando, con el ánimo de que ningún enemigo pues, externo a Roma pudiera ponerla en peligro. Y no es extraño comprobar cómo en los diferentes momentos de la historia de Roma, pues sus generales no hablan de ataques, invasiones o agresiones a otros pueblos, sino de acciones promovidas para la mejor defensa de la ciudad. El Imperio Romano está considerado como el más violento de la historia, por si no lo sabían. O sea, paradójicamente, las conquistas romanas no fueron por gusto, sino por ese instinto brutal de supervivencia que tenía. Cuando Roma se sentía amenazada, como fue el caso de los etruscos, cartagineses o bárbaros, era cuando tomaba las armas. O entonces, pues con ese furor desmedido que eran conocidos, pues invadían, conquistaban y a ser posible eliminaban por completo a su enemigo, o sea, alejando para mayor seguridad la frontera exterior todo lo posible. La fortaleza de Roma se sustentaba en el carácter y en la personalidad de sus hijos. A lo largo de sus primeros siglos republicanos podemos observar cómo afloraron determinadas características que, bueno, pues sin duda alguna fueron tremendamente útiles para su grandeza, hay que reconocerlo, ¿no? Y entonces les voy a explicar cómo es que se dividía la sociedad romana. Y es que, bueno, habían 3 clases de habitantes en Roma, que eran los ciudadanos romanos, los extranjeros y los esclavos. Y estos últimos lo eran o por nacimiento o por haber sido apresados en las diferentes campañas militares. Y en cuanto, por ejemplo, a los extranjeros, pues diremos que siempre la ciudad albergó miles de ellos, pero la verdad, pues procedentes del entorno grecorromano, ¿no? Dedicados la mayoría a toda suerte de negocios. Y dentro de la categoría ya de ciudadanos romanos existían varios censos en los que vamos a destacar 3 esenciales, que eran, en primer lugar, el censo de los senadores, que eran hombres notables de ciudad, y se accedía pues a este cargo por varios motivos. Uno de ellos pues por derecho propio, al ser cabeza de una familia aristocrática de rancio abolengo, aunque bueno, eso sí, el futuro senador debería acreditar poseer una fortuna suficiente, un dinerito bueno y tierra. Y de lo contrario, pues es verdad que no se le iba a asegurar el cargo. También se conseguía el escaño senatorial cuando algún ciudadano pues era promovido a un alto cargo sacerdotal, así como cuando un militar conseguía la corona cívica, ¿no? Que es la más alta distinción pues concedida a un soldado en tiempos de guerra. En rango inferior a los senadores pues estaban ya los caballeros, o sea, ciudadanos pues con escaso poder económico pero suficiente para mantener un caballo. Y esto pues les permitía participar en las diferentes guerras de la ciudad. La mayoría de ellos pues sí se dedicaba al comercio y a las finanzas, que eran unas actividades prohibidas para los senadores.
Y por último vamos a hablar del capitecensi o censo por cabeza, que es bueno, pues compuesto por ciudadanos que no llegaban al mínimo de riqueza exigido y liberados por tanto pues de esas obligaciones militares al no poder costearse ni el caballo ni la armadura. Y esta gente pues sería muy necesaria, como veremos ya pues en otros episodios, para empezar a edificar lo que es el imperio, porque gracias a ellos que se nutrieron las legiones romanas. Los romanos consiguieron una calidad de vida muy inusual para la época, o sea, alcanzando una edad media de 60 años, nada más y nada menos, una cifra bastante superior a la que por entonces existían los países vecinos. O sea, fueron creadores, fueron impulsores de esa maravillosa dieta mediterránea, ¿no? Utilizando como base imprescindible el aceite de oliva. El romano medio tenía un menú muy variado, tenía un menú muy abundante, destacaba el nabo como el gran plato nacional, aparte, bueno, pues de otras hortalizas, la verdura, la fruta, ya no nos olvidemos del buen pescado, de la carne, todo esto, eso sí, como no, mojando el bigote con un maravilloso vino. Así que, bueno, como anécdota tenemos que recordar que los enemigos de los romanos llamaban a estos comedores de nabo, ¿vale? Todo con el mal ánimo de insultarles y menospreciarles, que vamos, que sepamos que este tipo de acusación nunca consiguió el efecto deseado, como al fin y al cabo pues nos ha demostrado la historia, pero bueno. Entonces, ¿qué? ¿Cómo eran los romanos? Bueno, pues nos encontramos con unas personas muy sanas, muy robustas, que alcanzaron una estatura media de 1,70 y esto pues les facilitó la visión de sus enemigos desde otra perspectiva. Porque no faltaban fiestas que pudieran acreditar el excelente gusto gastronómico de nuestros protagonistas, que eran muy aficionados a la reunión en torno a banquetes pues pantagruélicos, ¿no? Donde alardeaban de lo mucho que podían comer, de lo mucho que podían beber y tanto, aunque tuvieran que recurrir con frecuencia al vómito. O sea, la imagen la verdad que no es que debía ser muy bonita, pero bueno, que van a hacer en plan, voy a comer a tope, me voy a reventar cual cerda, voy a vomitar y voy a volver a comer. Eso eran ellos. Y a beber, a hartarme, vamos, como una cartucha. Voy a llegar a mi casita a 4 patas. Así, pues así eran ellos. Y bueno, pues en cuanto a la vestimenta, vamos a decir que la toga pues era el claro símbolo de la ciudadanía romana. Esta era pues eso, una enorme prenda de lana en forma de media luna que se enrollaba alrededor del cuerpo pues sin broche, por lo que suponemos que era bastante pesada, ¿vale? Se podían ver pues senadores, caballeros, magistrados vistiéndolas en actos públicos y pues a la ciudadanía en general en los días festivos. Con la toga el romano también vestía una túnica de lana cuyas mangas llegaban hasta los codos y su borde inferior pues hasta las rodillas, o sea, por detrás eran como unos 4 dedos más largas. Y para ceñirla al talle pues se usaba como un cinturón de piel o de cáñamo. Y en cuanto a los colores, pues es verdad que no había mucha variedad porque más bien lo que proporcionaba era el color natural de la lana, ¿vale? O sea, los soldados vestían unas túnicas sensiblemente más cortas, siendo esta pues del mismo color, pero más nada. Ya los legionarios pues se calzaban con sus famosas caligae o sandalias de cuero claveteadas en la suela y los ciudadanos usaban los perones, que solían ser de color cuero y pues se anudaban con cordones o hebillas. Los senadores pues sí calzaban unos zapatos especiales llamados calcei de color rojo o negro con una hebilla de plata en forma de media luna que les distinguía de los demás. Y aunque la vestimenta romana es verdad que era prácticamente igual para todos, existían pues eso, unos símbolos, unos adornos bastante visibles que marcaban pues de forma clara la diferencia entre las distintas clases sociales. Y bueno, pues el pueblo romano siempre se preocupó muchísimo por su aspecto, procurando en todo momento pues marcar moda, sí que así hasta hoy en día. Y eso pues obviamente, claro, lo ha mantenido hasta nuestros días. Cualquier habitante de la eterna ciudad buscaba siempre la mejor oportunidad para deleitarse en un largo y exquisito baño. Y con este fin
es que Roma llegó pues sus laberínticas calles con un buen número de las populares termas, y el aseo también llegaba al cuidado del pelo, al cuidado de la barba. Los hombres llevaban el cabello corto, las mujeres recogidos moños o trenzas. En la época ya de César, todos los varones pues se afeitaban siguiendo el patrón griego. Y bueno, pues como vemos, los romanos no distaban en exceso de los italianos y pues algunos españoles modernos, y se acomodaban a lo que hoy entendemos como pues el perfil típico mediterráneo de macho. Las mujeres, pues sí, o sea, gozaban de mayores libertades que, por ejemplo, las griegas. O sea, podían divorciarse de sus maridos conforme a las leyes, pues recuperando incluso su dote. Las tareas fundamentales de cualquier mujer romana, pues se centraban en el cuidado de la casa, las labores del hogar, la educación de los hijos. Por lo general, los matrimonios entre nobles quedaban concertados durante la infancia, pues para evitar así la intrusión de plebeyos poco interesantes en la genealogía familiar. Y está claro, es verdad, que ser aristocrático romano en el siglo César no es que debía estar nada mal, la verdad, para qué vamos a negarlo. Pero conoceremos en otros episodios algo más concreto realmente sobre nuestro protagonista, que es Julio César. Entonces, bueno, pues te lo dejo para otro día, por supuesto. El próximo día vengo con doña Cristina, ¿vale? Bueno, nada, les dejo. Muchas gracias, por supuesto, por los nuevos comentarios. Muchas gracias por todo, sois maravillosos, de verdad. Muchas gracias por todo, sois maravillosos, en serio. Como siempre, les voy a dejar libros linkeados en la cajita de la descripción. Y nos vemos el próximo día. Eso, muchísimas gracias. Hasta luego.